El intercambio universal ocupó una luna entera. La estación Meridian fue tallada en la roca muerta de un satélite gigante gaseoso hace más de 12.000 años. Su casco se extendía por cientos de kilómetros. Sus centros de datos procesaron más información en un solo segundo que la mayoría de las especies generaron en un siglo. Y sus mercados controlaban el flujo de riqueza a través de 10.000 sistemas estelares. El Dr. Yuki Tanaka se paró en la plataforma de observación y observó el piso de operaciones de abajo. Miles de seres extraterrestres se movían entre terminales y pantallas holográficas. Los números parpadearon y cambiaron. Los créditos fluían de una cuenta a otra. Todo el asunto vibraba con silenciosa eficiencia. «Es hermoso», dijo Marcus Webb. Él estaba de pie junto a ella con las manos en los bolsillos. Y completamente muerto. Tanaka miró a su colega. Webb pasó 30 años en Wall Street antes del contacto. Había sobrevivido a 4 crisis bursátiles, 2 investigaciones y un divorcio. Su cabello se volvió gris a los 40 años. Su mirada permaneció aguda. ¿Muerto?, preguntó Tanaka. Mire el índice de volatilidad. Webb señaló una pantalla que mostraba los movimientos del mercado. Una línea plana se extendía a lo largo de la pantalla. Este índice no ha aumentado más de medio punto porcentual en 300 años. ¿Sabes cómo llamamos un mercado que no se mueve? ¿Estable? Un cadáver. Webb negó con la cabeza. Estas personas han olvidado lo que significa riesgo. Construyeron el sistema financiero más sofisticado de la galaxia. Y lo están utilizando para no hacer nada. Sonó un pitido. Su escolta había llegado. Mallory se hacía llamar Elder Sitax. Su especie parecía insectos altos con muchos brazos y ojos que reflejaban la luz como cristales rotos. Llevaba túnicas que costaban más de lo que ganaban la mayoría de los planetas en un año. Miró a los dos humanos de la misma manera que un maestro miraría a estudiantes particularmente lentos. Bienvenido a la estación Meridian, dijo Sitax. Su traductor le dio a su voz un tono agradable y neutral. Espero que tu viaje haya sido cómodo. Muy cómodo, dijo Tanaka. Gracias por la invitación. No es una invitación. Es un requisito. Sitax empezó a caminar y los humanos lo siguieron. A su especie se le concedió acceso comercial provisional al mercado universal. Debe completar un periodo de orientación estándar. Me asignaron supervisar tu educación. Caminaron por pasillos llenos de obras de arte de cientos de civilizaciones. Esculturas realizadas con luz cristalizada. Pinturas que se movían y cambiaban según las emociones del espectador. Tapices tejidos con seda de criaturas extintas. El intercambio universal se estableció hace 12.000 años, explicó Sitax. Puso orden en el comercio galáctico. Las relaciones económicas fundacionales de Fouri entre especies eran caóticas e impredecibles. Las guerras se libraban por disputas comerciales. Las civilizaciones colapsaron debido a la inestabilidad del mercado. El intercambio acabó con todo eso. ¿Cómo?, preguntó Tanaka. A través de la estandarización. A través de la regulación. A través de una cuidadosa gestión de riesgos. Sitax se detuvo frente a una puerta enorme. El consorcio de 12 personas supervisa todas las actividades importantes del mercado. Nos aseguramos de que la volatilidad se mantenga dentro de parámetros aceptables. Hemos evitado el tipo de caos que alguna vez amenazó a la civilización galáctica. La puerta se abrió. Más allá estaba el piso de operaciones más grande que Tanaka había visto jamás. Seres de decenas de especies trabajaban en estaciones dispuestas en patrones geométricos perfectos. El aire se llenó del suave zumbido de la tecnología y del silencioso murmullo de las voces. Recibirás un puesto comercial en la sección de especies en desarrollo, dijo Sitax. Sus límites de inversión se aplicarán estrictamente. Todas las negociaciones deben ser aprobadas por un supervisor del consorcio. Estas restricciones permanecerán vigentes hasta que la humanidad demuestre suficiente madurez económica. Teya arqueó una ceja. ¿Y cuánto suele durar? ¿Víspera? Los Draxi han sido miembros durante 6.000 años. Todavía están clasificados como en desarrollo.
Los numerosos ojos de Sitax parpadearon lentamente. La madurez económica no es cuestión de tiempo. Se trata de comprensión. La mayoría de las especies nunca logran esto. Los condujo a un pequeño rincón del parque. Su estación constaba de 2 terminales y una única pantalla. A su alrededor, los comerciantes extranjeros trabajaban en estaciones mucho más grandes y con equipos mucho mejores. Puedes comenzar tu orientación, dijo Sitax. Volveré para comprobar tu progreso. ¿Se fue? Tanaka y Webb se sentaron frente a sus terminales y comenzaron a explorar el sistema. Durante 3 horas estudiaron datos del mercado. Analizaron patrones comerciales. Examinaron registros históricos. Y poco a poco, una imagen empezó a formarse. Está amañado, dijo Webb con calma. Tanaka miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. ¿Qué quieres decir? No manipulado como un fraude. Equipado como un casino donde la casa siempre gana. Webb sacó una serie de gráficos. Mira esto. Las especies del consorcio controlan el 94% de toda la riqueza en el intercambio. Mantuvieron este porcentaje durante más de 2000 años. Eso nunca cambia. Esto no es posible. Los mercados fluctúan. Los ganadores y los perdedores cambian. Aquí no. Webb se recostó en su silla. Eliminaron la fluctuación. Eliminaron el riesgo. Y sin riesgo, nadie tiene oportunidad de actualizar. Los ricos siguen siendo ricos para siempre. Y todos los demás se quedan exactamente donde están. Tanaka estudió los datos. Ella era economista. Ha dedicado su carrera a construir modelos y analizar sistemas. Y ella nunca había visto nada igual. Los algoritmos, dijo lentamente. Están diseñados para mantener el equilibrio. Cada vez que el mercado comienza a cambiar, el sistema lo corrige automáticamente. Exactamente. No es un mercado. Es un diseño de máquina para preservar el status quo. Webb sonrió, pero no había nada de humor en su sonrisa. Y no creo que ni siquiera se den cuenta de eso. Llevan tanto tiempo haciendo esto que creen que es natural. Piensan que los mercados estables equivalen a mercados saludables. Entonces, ¿qué hacemos? Webb guardó silencio durante un largo rato. Miró la línea plana del índice de volatilidad. Pensó en todo lo que aprendió en 30 años de comercio. Sobre riesgo y recompensa. Sobre el miedo y la codicia. Sobre el hermoso y terrible caos de un mercado verdaderamente libre. Nosotros les enseñamos, dijo finalmente. Les enseñamos lo que olvidaron. En los meses siguientes, la delegación humana creció. Llegaron comerciantes de todos los principales centros financieros del planeta. Estudiaron los mercados galácticos. Aprendieron las reglas. Y empezaron a planificar. Los alienígenas observaron divertidos. Los humanos eran muy primitivos. Procedían de un planeta que solo había descubierto los viajes más rápidos que la luz hace unas décadas. Su economía era pequeña. Sus recursos eran limitados. ¿Qué podrían hacer? Webb y Tanaka mantuvieron la cabeza gacha. Hicieron pequeños negocios. Siguieron las reglas. Hicieron preguntas que los extraterrestres encontraron infantilmente simples. ¿Por qué no vendes al descubierto? Webb le preguntó un día a Sitax. El anciano parpadeó con sus muchos ojos. No entiendo la pregunta. Venta en corto. Cuando pides prestado un activo, lo vendes y lo vuelves a comprar más tarde a un precio más bajo. Te beneficias del declive. Sitax miró a Webb como si le hubiera sugerido algo lascivo. ¿Por qué alguien querría que disminuyera el valor de un activo? Porque a veces los activos están sobrevalorados. A veces es necesario corregir los precios. La bolsa de valores no permite que los precios se sobrevaloren. Nuestros algoritmos garantizan una adecuada evaluación en todo momento. Sitax negó con la cabeza. Su pregunta revela un malentendido fundamental sobre cómo funcionan las economías avanzadas. Webb asintió cortésmente. Pero por dentro estaba sonriendo. Tenían razón.
Los que están allí, los genios, no tenían estructura para lo que describía. Eliminaron la volatilidad tan completamente que olvidaron que existía. No tenían defensas contra estrategias que no podían imaginar. 6 meses después de su llegada, la delegación humana completó los trámites para constituir un fondo de inversión. La solicitud fue aprobada sin mucha atención. Los humanos eran una especie en desarrollo con recursos minúsculos. ¿Qué daño podrían hacer? El fondo recibió un nombre elegido con cuidadosa ironía. Lo llamaron socios de estabilidad. El consorcio entendió la solicitud. Algunos de ellos se rieron. La idea de que los humanos ofrecieran estabilidad era absurda. Eran las especies más volátiles que nadie jamás había encontrado. Su historia estuvo llena de guerras, revoluciones, crisis y caos. Déjenlos jugar, dijo un miembro del consorcio. Ellos aprenderán. El Elder Sitax estaba menos seguro. Pasó suficiente tiempo con los humanos como para sentir algo diferente en ellos. Hicieron preguntas extrañas. Miraron los mercados de una manera que no tenía sentido. Están planeando algo, dijo al consorcio. No sé qué. No tienen poder. No tienen recursos. No pueden afectar nada. Quizás Sitax observaba a los humanos desde el otro lado del parque. Webb y Tanaka estaban sentados en su pequeña estación, estudiando datos y hablando en voz baja. Pero aprendí algo sobre su especie. No aceptan limitaciones. Cuando ven una pared, no se detienen. Preguntan por qué existe el muro. Todas las especies jóvenes son ambiciosas. Aprenderán cuál es su lugar. Espero que estés en lo cierto. Sitax se dio la vuelta. Pero el sentimiento en sus entrañas permaneció. Algo estaba por llegar. Algo para lo que el consorcio nunca se preparó. En su pequeña estación, Webb y Tanaka finalizaron sus planes. Identificaron los puntos débiles. Encontraron los puntos de presión. Sabían exactamente dónde presionar. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Tanaka. Webb la miró. Encerraron la galaxia en ámbar. Trillones de seres que viven bajo un sistema económico diseñado para mantenerlos exactamente donde están para siempre. Los Draxie llevan 6000 años intentando escapar de la pobreza. 6000 años, Yuki. Y no están más cerca que cuando empezaron. Entonces, ¿estamos haciendo esto por ellos? Hacemos esto porque es correcto. Porque el estancamiento no es estabilidad. Porque un sistema que impide el cambio no sirve a nadie excepto a las personas. Han pasado 2 años desde que los socios de estabilidad presentaron su primera documentación. En ese momento, el fondo pasó de ser una broma a una curiosidad y a algo que incomodó al consorcio de alguna manera. No pudieron explicarlo adecuadamente. Los humanos estaban haciendo algo mal. Todos estuvieron de acuerdo con esto. Sus patrones comerciales no tenían sentido. Compraron cosas que se estaban cayendo a pedazos. Vendieron cosas que estaban subiendo. Hicieron apuestas que parecían destinadas al fracaso. Y, sin embargo, siguieron ganando. Marcus Webb se paró frente a un salón de clases de comerciantes humanos. Habían alquilado una pequeña sala de conferencias en Meridian Station. Las paredes estaban desnudas. Los muebles eran baratos. Pero las personas que estaban dentro eran algunas de las mentes más agudas que la Tierra jamás haya producido. Olvídese de todo lo que cree saber sobre los mercados galácticos, dijo Webb. Esta gente lleva 12.000 años comerciando y no ha aprendido nada. Optimizaron para lo incorrecto. Una joven comerciante levantó la mano. Su nombre era Chun. Y ganó sus primeros 1.000 millones antes de cumplir 30. ¿Qué quieres decir con algo incorrecto? Optimizaron para la estabilidad. Por previsibilidad. ¿Seguridad? Webb escribió un número en la pizarra. El índice de volatilidad galáctica no ha cambiado más del 1% en 3 siglos. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Son eficientes los mercados? No. Significa que los mercados están muertos. Webb rodeó un número. La volatilidad no es un error. Es un recurso. Es como los mercados, todos descubren los precios reales.
Así es como el capital fluye hacia donde se necesita. Así mueren las malas empresas y crecen las buenas. Sacó un gráfico que muestra la distribución de la riqueza en la galaxia. Un pequeño punto en la parte superior representaba las especies del consorcio. Todo lo demás era una línea plana justo por encima de cero. Cuando eliminas la volatilidad, eliminas las oportunidades. Congelas todo en su lugar. Los ricos siguen siendo ricos. Los pobres siguen siendo pobres. Nada cambia. Nada crece. Webb miró a sus alumnos. Cambiaremos esto. Durante 3 meses les enseñó lo que llamó matemáticas del caos. En realidad no eran matemáticas. Era una filosofía. Una forma de ver el mundo. Los extraterrestres creían que los mercados deberían ser predecibles. Creían que los precios deberían reflejar el valor. Creían que una buena información conducía a buenos resultados. Los humanos lo sabían mejor. Sabían que los mercados estaban hechos de personas. Esa gente era irracional. Este miedo y esta codicia movieron más dinero que cualquier algoritmo. Lo más importante es que sabían que todo sistema estable contenía debilidades ocultas. La presión aumentó con el tiempo. Se formaron grietas debajo de la superficie. Todo lo que hizo falta fue el empujón adecuado en el momento adecuado. Su primer objetivo real fue el monopolio de cereales de Beltari. Los Beltari eran una especie agrícola. Llevan 8000 años cultivando alimentos para la galaxia. Sus futuros de cereales se consideraban la inversión más segura en el mercado de valores. Todo el mundo sabía que las cosechas de Beltari eran fiables. Todo el mundo sabía que los precios se mantendrían estables. El Dr. Tanaka estudió el sistema agrícola Beltari durante 6 meses. Había encontrado algo interesante. Están abrumados, le dijo al equipo. Han prometido más cereales de los que realmente pueden entregar. No mucho. Quizás un 2 o 3%. Pero lo han estado haciendo durante siglos. ¿Por qué harían esto?, preguntó Chun. Porque nadie lo comprueba nunca. Los algoritmos suponen que el grano Beltari está libre de riesgos. Por lo tanto, Beltari puede endeudarse para futuras cosechas que aún no se han producido. Llevan 800 años acumulando deudas lentamente. Webb sonrió. ¿Y qué pasa si hay una mala cosecha? No ha habido una mala cosecha en 12 siglos. Los algoritmos ni siquiera consideran la posibilidad. Pero puede suceder. Esto siempre puede suceder. La agricultura es agricultura. Incluso en el espacio. Llamaradas solares. Enfermedades de los cultivos. Fallos de equipos. Tanaka sacó un mapa del espacio Beltari. La vida ha identificado 3 mundos que llegan tarde a la actividad solar. Si se alcanza alguno de ellos, la producción cae. Los humanos comenzaron a comprar opciones. Se trataba de contratos que les daban el derecho de vender cereales Beltari a los precios actuales en el futuro. Si los precios se mantuvieran estables, las opciones serían inútiles. Si los precios bajaran, valdrían una fortuna. El consorcio no entendía lo que estaban haciendo. El comercio de opciones existía en los mercados galácticos, pero nadie lo utilizaba en serio. ¿Por qué apostarías por cambiar los precios cuando los precios nunca han cambiado? 6 semanas después, una llamarada solar azotó uno de los mundos cosechadores de Beltari. No fue una gran explosión. Reducción de la producción en menos del 5%. En circunstancias normales, nadie se habría dado cuenta. Pero los humanos estaban difundiendo rumores. Nada ilegal. Solo preguntas formuladas en los lugares correctos. ¿Sabías que Beltari ha estado reportando cosechas excesivas? ¿Escuchaste sobre la deuda que acumularon? ¿Qué pasa si no pueden entregar? Cuando se difundió la noticia de la erupción solar, sucedió algo que no había sucedido en siglos. La gente empezó a vender futuros de cereales Beltari. No porque analizaron la situación. No porque entendieran los fundamentos. Sino porque tuvieron miedo repentina e inesperadamente. El índice de cereales de Beltari cayó un 3% en un solo día. Para los humanos, esto no era nada.
Mercados mundiales se movió un 3% antes del almuerzo en los días lentos. Pero en un intercambio universal, fue un terremoto. Algoritmos que nunca habían visto tal movimiento comenzaron a tomar decisiones extrañas. Los operadores que nunca habían experimentado volatilidad entraron en pánico. Y los humanos ejercieron sus opciones. Los socios de estabilidad obtuvieron 600 millones de créditos en 12 horas. No bastaba con ser importante en el gran esquema de las finanzas galácticas. Pero fue suficiente para llamar la atención. El Elder Sitax llamó a Webb a su oficina. Las habitaciones de los Mallory estaban decoradas con arte de 100 mundos. Tapices colgados de las paredes. Las esculturas flotaban en campos gravitacionales. El mueble fue diseñado para un ser con 6 brazos y sin piernas. Webb estaba sentado en una silla que le habían traído especialmente para él. Parecía cómodo, relajado, como un hombre que hubiera estado esperando esta reunión. Explícate, dijo Sitax. ¿Explicar qué? Sabías que se acercaba la erupción solar. Sabía que era posible una erupción solar. La estrella de este sistema tiene un ciclo de actividad de 16 años. Estamos en el año 15. No fue una predicción. Era probabilidad. Los muchos ojos de Sitax se entrecerraron. ¿Y las opciones? ¿Estaba apostando a que los precios bajarían? Sí, ¿por qué harías eso? ¿Por qué querrías que los precios bajaran? Webb se inclinó hacia adelante. Quiero que pienses en esta pregunta. De verdad, piénsalo. Has estado dirigiendo estos mercados durante 12.000 años. Y no se puede entender por qué alguien apostaría por la caída de los precios. Es destructivo. Se beneficia del daño. ¿No lo es? Las valquirias quedaron abrumadas. Mintieron sobre su producción durante siglos. Nuestra apuesta no causó esto. Acabamos de notar esto. Webb abrió las manos. Hicimos que el mercado hiciera lo que se suponía que debía hacer. Encontramos un precio incorrecto y lo corregimos. Sitax permaneció en silencio durante un largo momento. Miró al humano sentado frente a él. Una criatura tan pequeña. Una vida útil tan corta. Una especie tan joven. Y, sin embargo, había algo en los ojos de Webb que incomodaba a Sitax. Una especie de certeza que no coincidía con el lugar de la humanidad en la galaxia. ¿Qué deseas? Preguntó finalmente Sitax. Queremos lo que quieren todas las especies. Una oportunidad justa. Una oportunidad para crecer. Tienes estas cosas. No, no lo hacemos. Webb se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la sala de operaciones se perdía en la distancia. Has construido un sistema donde nada cambia. Donde las especies que están en la cima permanecen en la cima para siempre. Donde todos los demás están encerrados en su lugar. La estabilidad protege a todos. La estabilidad protege a los poderosos. Todos los demás simplemente sobreviven. Webb se volvió hacia el hombre mayor. No estamos aquí para destruir nada. Estamos aquí para presentarle un concepto que se ha olvidado. ¿Qué concepto? Creación de destrucción. Webb sonrió. La idea de que a veces las cosas necesitan desmoronarse antes de poder reconstruirlas. Esta muerte deja espacio para una nueva vida. Ese cambio, incluso doloroso, es mejor que el estancamiento. Sitax no respondió. Se sentó en su silla flotante y pensó en lo que había dicho el humano. En 12.000 años nadie le había hablado así. Nadie cuestionó los supuestos fundamentales de la economía galáctica. Fue inquietante. Fue ofensivo. Y en algún lugar en el fondo de su mente, en un lugar que no quería reconocer, tenía terrible sentido. La noticia del éxito de los socios de estabilidad se difundió por toda la bolsa. Otras especies comenzaron a hacer preguntas. Draxi envió representantes para reunirse con los humanos. Lo mismo ocurrió con Decorip, Milani y una docena más de especies en desarrollo. Todos querían saber lo mismo. ¿Cómo hiciste esto? ¿Puedes enseñarnos? Webb y Tanaka dieron la bienvenida a todos. Explicaron las matemáticas del caos.
Enseñaron modelos de fijación de precios de opciones. Compartieron estrategias que los humanos desarrollaron para durante siglos de caos en el mercado. El consorcio intentó detenerlos. Aprobaron nuevas regulaciones. Pusieron barreras. Amenazan con revocar el acceso comercial de la humanidad. Nada de esto funcionó. No se puede regular una idea. Webb dijo en una audiencia del consorcio. No se puede prohibir una forma de pensar. O sus mercados son lo suficientemente fuertes como para manejar la volatilidad. O no lo son. Si no es así, quizás deberías preguntar por qué. La audiencia terminó sin resolución. Los miembros del consorcio discutieron entre ellos. Algunos querían expulsar por completo a los humanos. Otros temieron que esto solo probara el punto de Webb. Mientras debatían, los humanos continuaron negociando. Continuaron enseñando. Siguieron ganando. Y poco a poco, empezó a surgir una nueva generación de comerciantes. Jóvenes extraterrestres que crecieron bajo el inmutable sistema de consorcio. Que nunca ha conocido nada más que la estabilidad. Quienes miraron a los humanos y vieron algo que nunca imaginaron. ¿Posibilidad? Se llamaron a sí mismos volátiles. Se conocieron en secreto. Estudiaron métodos humanos. Hicieron preguntas que su L5 hizo años después de que los socios de estabilidad hubieran realizado su primera negociación. La economía galáctica parecía la misma en la superficie. Los números todavía fluctuaban. Los créditos seguían fluyendo. El consorcio todavía controlaba el 94% de toda la riqueza. Pero debajo de esa superficie algo estaba cambiando. El Dr. Tanaka estaba sentado en una habitación segura en lo profundo de la embajada humana en la estación Meridian. A su alrededor había representantes de 12 especies. Los Draxie estaban allí. Su piel gris marcada con patrones que mostraban su bajo estatus económico. Korat respondió al holograma. Sus formas insectoides parpadean con la luz. Una docena más envió delegados. Se autodenominaron la coalición de los olvidados. Especies que han estado excluidas de la riqueza durante siglos. Especies que vieron al consorcio enriquecerse sin producir nada. El proyecto Prometheus está listo, dijo Tanaka. Mostró una pantalla holográfica que mostraba las redes financieras repartidas por toda la galaxia. Pasamos 3 años mapeando las obligaciones de deuda del consorcio. Lo que descubramos lo cambiará todo. Un Draxie llamado Calax se inclina hacia adelante. Su pueblo fue el primero en unirse a los humanos. Sufrieron bajo el control económico del consorcio durante 6.000 años. No tenían nada que perder. ¿Qué encontraste?, preguntó. Tanaka resaltó una sección del mapa. Líneas conectaban miles de instituciones en cientos de mundos. Toda la economía galáctica se basa en la deuda. Esto no es raro. Todas las economías utilizan la deuda. Pero esta deuda nunca fue auditada. De hecho, nadie ha comprobado si las instituciones que los poseen pueden pagar. Por supuesto que pueden permitírselo, afirmó un representante de Corinto. Los bancos de consorcio existen desde hace milenios. Existen. Esto no significa que sean solventes. Tanaka amplió un conjunto de conexiones. Mira esto. El gremio bancario de Mallory le debe dinero al consorcio agrícola Bulfuri. Bulfuri le debe dinero a Dredd Manufacturing Collective. El Dredd le debe dinero al gremio bancario de Mallory. La habitación estaba en silencio. Los extraterrestres observaron el patrón circular en la pantalla. Se deben dinero mutuamente, dijo Calax lentamente. En un círculo, no solo un círculo, miles de círculos, millones de ellos. Tanaka dio un paso atrás para mostrar la red completa. Parecía una telaraña dibujada por un loco. Las especies del consorcio se han tomado prestado unos de otros durante 12.000 años. Se han contraído deudas tantas veces que nadie recuerda quién realmente debe. ¿Qué y a quién? Pero el sistema funciona, afirmó Corint. Siempre funcionó. Funciona porque todo el mundo cree que funciona. Eso es lo único que lo mantiene todo unido. Tanaka apagó la pantalla. La economía galáctica no está respaldada por activos reales. Está respaldado por la confianza, la fe, la confianza.
Y si esa fe se rompe, entonces todo se desmorona. Los miembros de la coalición se miraron el uno al otro. Entendieron lo que Tanaka estaba sugiriendo. Entendieron lo peligroso que era. También entendieron que esta podría ser su única oportunidad. Marcus Webb entró en la habitación. Parecía cansado. Había estado trabajando 20 horas al día durante meses, construyendo algo que el consorcio no podía controlar. El intercambio descentralizado está listo, anunció. A esto lo llamamos Freenet. Opera fuera de la supervisión del consorcio. Las transacciones se verifican a través de una red distribuida. Ninguna autoridad puede cerrarlo o manipularlo. El consorcio declarará esto ilegal, afirmó Kalak. Pueden declarar lo que quieran. No pueden imponer esto. Webb se sentó a la mesa. Freenet nos brinda un respaldo. Si el intercambio universal colapsa, no tendremos a dónde ir. En algún lugar que no puedan tocar. Tanaka asintió. No estamos tratando de destruir la economía galáctica. Estamos intentando solucionar este problema. Pero arreglarlo significa mostrarles a todos lo roto que está en realidad. En las semanas siguientes, la coalición hizo correr la voz discretamente. Reclutaron comerciantes volátiles de 100 especies. Establecieron nodos Freenet para controlar el consorcio externo del mundo. Se prepararon para algo que nadie en la galaxia había visto en 12.000 años. Una verdadera corrección del mercado. El consorcio notó la actividad. No podían entenderlo, pero podían sentirlo. Sus algoritmos detectaron patrones inusuales. Sus analistas encontraron conexiones que no pudieron explicar. El Elder Sitax convocó una reunión de emergencia de los líderes del consorcio. Los humanos están planeando algo, les dijo. Pasé 5 años observándolos. Son pacientes. Son metódicos. Y creen que pueden derribar todo nuestro sistema económico. Un representante de Vulture se rió. Imposible. Tus hijos juegan con juguetes que no entienden. Lo entendieron lo suficientemente bien como para sacar provecho de la crisis de los cereales. La risa cesó. Deberíamos haberlos expulsado hace años, afirmó un delegado del DRED. Sácalos del swap. Revocar el acceso de su empresa. Termina esto antes de que comience. ¿Y confirmar todo lo que dicen? ¿Demostrar que tenemos miedo a la competencia leal? Sitax negó con la cabeza. Esto causaría más daño que cualquier cosa que pudieran hacer ellos mismos. Entonces, ¿qué sugieres? Sitax guardó silencio por un momento. Había pensado en esta cuestión durante 5 años. Analizó todas las posibilidades. Y llegó a una conclusión que no le gustó. Eliminamos la amenaza directamente, afirmó. Webb es el centro de su operación. Sin él, otros perderán el rumbo. La habitación quedó en silencio. El consorcio no había autorizado un asesinato en 3.000 años. Se le consideraba bárbaro, incivilizado. Pero tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Hazlo tranquilamente, dijo el representante de los buitres. Haz que parezca un accidente. Se dio la orden. Se formó un equipo. Los créditos cambiaron de manos en cuentas que no existían oficialmente. 3 semanas después, Marcus Webb fue atacado en un Corgir de Meridian Station. Los asesinos eran profesionales. Provenían de una especie que se especializaba en este tipo de trabajos. Mataron objetivos mucho más peligrosos que un economista humano anciano. Pero cometieron un error. Supusieron que Webb estaría solo. Chun estaba con él. Lo mismo les pasó a otros 4 comerciantes humanos. Y a diferencia de la mayoría de las especies galácticas, los humanos evolucionaron en un planeta donde el peligro era constante. Donde los depredadores los han cazado durante millones de años. ¿Dónde? Contraatacar no era solo una opción, sino un reflejo. La batalla duró 12 segundos. Murieron 2 asesinos. 3 fueron capturados. 1 escapó. Webb tenía un hombro magullado y un corte en la cara. Se negó a recibir tratamiento médico hasta que interrogó a los supervivientes. 2 horas después, tenía todo lo que necesitaba.
A la mañana siguiente, Webb convocó una conferencia de prensa. Participaron representantes de un centenar de organizaciones mediáticas. El consorcio envió observadores. Toda la galaxia miró. Anoche alguien intentó matarme, anunció Webb. Mostró imágenes de los asesinos. Mostró registros bancarios que rastreaban el pago a una empresa fantasma, propiedad de una empresa fantasma, propiedad de otra empresa fantasma. Mi equipo tardó 4 horas en localizar el dinero. Terminó en un fondo discrecional controlado por el consorcio de los 12. Dejó que lo absorbieran. Intentaron matarme porque conozco demasiado bien sus mercados. La indignación estalló en todo el intercambio. Incluso las especies que desconfiaban de los humanos quedaron conmocionadas. El asesinato no era la forma en que la sociedad civilizada resolvía los problemas. Pero Webb no había terminado. En esta operación se gastaron 40 millones de créditos, continuó. 40 millones de créditos para eliminar a un economista. ¿Sabes lo que eso me dice? Él sonrió y no había calor en ello. Eso me dice que tienen miedo. Esto me dice que todo lo que estamos diciendo es verdad. El poder del consorcio se basa en la confianza y ellos lo saben. Tienen tanto miedo de perder esa confianza que matan para protegerla. Levantó un chip de datos. Contiene nuestro análisis completo de las estructuras de deuda de los sindicatos. Cada obligación oculta. Cada préstamo circular. Cada pieza de confianza que apuntala tu castillo de naipes. Miró directamente a las cámaras. Íbamos a implementarlo lentamente. Dales tiempo para adaptarse. De tiempo al sistema para absorber el impacto. Colocó el chip en el podio. Cambiamos de opinión. Esta información se hace pública en un plazo de 72 horas. Todas las especies de la galaxia verán exactamente lo que el consorcio ha estado ocultando. Y luego los mercados decidirán cuánto vale esa información. La conferencia ha terminado. La galaxia contuvo la respiración. El Elder Sitex vio la transmisión desde la alta oficina. Sus numerosos brazos colgaban inertes a los costados. Sus ojos compuestos reflejaban la imagen de Marcus Webb, sonriendo mientras condenaba al consorcio a la destrucción. ¿Qué hicimos?, susurró Sitex. Intentaron eliminar una amenaza. En cambio, le dieron a Webb exactamente lo que necesitaba. Justificación. Compasión. Autoridad moral. Ahora los humanos tenían todas las cartas. Y estaban a punto de tocarlos. En toda la galaxia, los comerciantes volátiles accedieron a Freenet. Los miembros de la coalición prepararon sus posiciones. Los ciudadanos comunes y corrientes que nunca habían pensado en economía de repente quisieron saber qué escondía el consorcio. 72 horas. Ese era el tiempo que le quedaba al viejo orden. Y nadie podía hacer nada para detener lo que se avecinaba. En la embajada humana, Tanaka encontró a Webb mirando por la ventana hacia el piso de operaciones de abajo. ¿Estás seguro de esto?, ella preguntó. Webb no se dio vuelta. Intentaron matarme, Yuki. No porque hice algo mal. Porque entendí demasiado. Se quedó en silencio por un momento. Ya no se trata solo de mercados. Se trata de en qué tipo de galaxia queremos vivir. ¿Y qué tipo es esta? Uno donde los poderosos temen la verdad. Donde los secretos no pueden ser enterrados para siempre. Donde todos tienen una oportunidad. Finalmente se volvió hacia Facer. Están examinando este quiste. La publicación de los datos tuvo lugar exactamente a medianoche, hora estándar galáctica. Los servidores de cientos de mundos comenzaron a cargar archivos simultáneamente. Los nodos de Freenet distribuyeron la información a cualquiera que la solicitara. Al cabo de una hora, todas las principales organizaciones de noticias de la galaxia tenían una copia. La verdad sobre las finanzas del consorcio no era complicada. Era simplemente algo que nadie se había molestado en mirar antes. 12.000 años de deuda acumulada. Obligaciones circulares que solo existían en papel. Activos valorados a precios que no habían sido probados por los mercados reales durante siglos. Un sistema construido sobre el supuesto de que nada cambiaría.
Por la mañana aparecieron las primeras grietas. Un pequeño banco en un mundo coretanún se dio cuenta de que no podía cumplir con sus obligaciones. Era una institución menor, apenas digna de mención. Pero debía dinero a otros 3 bancos, que a su vez debían dinero a otros 12 bancos, que a su vez debían dinero a la Asociación Bancaria Mallory. El algoritmo que gestiona el intercambio universal notó la interrupción. Hizo lo que siempre hizo. Intentó restablecer el equilibrio. Comenzó a ajustar los precios para compensar la quiebra del pequeño banco. Y encontró algo que nunca antes había encontrado. El ajuste afectó a otros precios. Estos precios afectaron a otros más. El algoritmo siguió funcionando, siguió ajustándose, siguió intentando encontrar un terreno estable. Pero cada cambio creado creó nuevos problemas. Al mediodía, el índice mineral de Krat reveló algo que nadie sabía. Ha estado inflado artificialmente durante 800 años. El valor real de los minerales de Krat era quizás 1/3 del precio indicado. Los comerciantes que tenían futuros sobre minerales de Krat comenzaron a vender. Al principio no muchos. Lo suficiente para salir antes de que los precios cayeran aún más. Pero el algoritmo vio la venta y la interpretó como una señal. Precios ajustados a la baja. Más comerciantes vendieron. Los precios cayeron aún más. El algoritmo continuó ajustándose. Por la tarde, el índice de minerales de Krat había perdido el 40% de su valor. El gobierno de Krat anunció medidas de emergencia. 3 grandes instituciones financieras declararon que no podrían cumplir con sus obligaciones. Y eso fue solo el comienzo. El anciano Sitex observó el caos desde el centro de comando de emergencia del consorcio. Pantallas cubrían todas las paredes, mostrando mercados y caída libre en toda la galaxia. Números rojos por todas partes. Descartando gráficos. Alertas intermitentes. Estabilizar los títulos de Mallory, ordenó. Inyectar liquidez al mercado de cereales Belteri. Deje de operar en el índice manufacturero DRED. Su equipo trabajó frenéticamente. Tenían protocolos para las perturbaciones del mercado. Tenían planes, procedimientos y algoritmos diseñados para afrontar cualquier crisis. Pero sus protocolos asumieron que las crisis eran locales. Que los problemas de un mercado puedan aislarse de los demás. Que la estructura fundamental del sistema era sólida. Ninguna de estas suposiciones ya era cierta. Señor, los bonos de Mallory están cayendo a pesar de la intervención. El mercado no responde a la inyección de liquidez. Señor, no podemos detener la negociación del índice DRED. Los nodos de la red libre están procesando operaciones fuera de nuestro control. Señor, 17 gobiernos han anunciado que no pueden cumplir con sus obligaciones de deuda. El número está aumentando. Sitex agarró el borde de su consola. Sus ojos compuestos se movían rápidamente entre las pantallas, tratando de darle sentido al fracaso en cascada que consumía la economía galáctica. Vivió durante 800 años. Había visto interrupciones antes. Pequeñas correcciones. Breves inestabilidades. Nada que el sistema no pudiera absorber. Esto fue diferente. Este fue el fallo del propio sistema. 12.000 años de confianza acumulada se evaporan en un solo día. Busca la web, ordenó. Tráelo aquí, ahora. En el parqué de Meridian Station dominaba el pánico. Seres de 100 especies se agolpaban alrededor de las terminales, intentando vender antes de que los precios cayeran aún más. El zumbido ordenado que había caracterizado el intercambio durante milenios fue reemplazado por gritos, empujones y caos. Los comerciantes humanos se movían entre la multitud con calma y eficiencia. No estaban entrando en pánico. Estaban trabajando. Según el índice agrícola Coret en 12. Porcentaje por debajo del listado. Compra de fabricación DRED. Títulos a 40 centavos a crédito. Para tomar. Posiciones sobre cualquier volátil alineado. Corporación que muestra activos reales. El Dr. Tanaka coordinó desde un centro de comando improvisado en la embajada humana. Las pantallas le mostraban los mismos números catastróficos que Sitax estaba observando. Pero donde él vio un desastre, ella vio una oportunidad.
Los fundamentos todavía están ahí, le dijo a su equipo. Fábricas reales. Granjas reales. Recursos reales. Es solo el valor ficticio lo que arde. Cuando el fuego se detenga, lo que quede valdrá más que nunca. ¿Cuándo cesa el fuego?, preguntó Chan. ¿Cómo sabemos que esto se detendrá? Porque los incendios necesitan combustible. Y el combustible tiene un valor falso. Cuando todas las mentiras desaparezcan, solo quedará la verdad. Tanaka estudió los flujos de datos. Entonces es cuando empezamos a reconstruir. Marcus Webb fue escoltado por seguridad hasta el centro de mando del consorcio. No parecía un hombre que acabara de derrumbar la economía galáctica. Parecía un hombre que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Tú nos mataste, dijo Sitax. Su voz era monótona. Exhausto. Todo lo que construimos. Todo lo que protegemos. Perdido. Todo lo que construiste ya estaba muerto. Simplemente te negaste a enterrarlo. Webb miró la pantalla que mostraba el colapso del mercado. No maté nada. Acabo de mostrarles a todos el cadáver. Billones de créditos destruidos. Los gobiernos fracasan. Especies que tardarán siglos en recuperarse. Especies que ya estaban atrapadas en la pobreza. Gobiernos que solo existían para servir a los intereses de los consorcios. Webb se volvió hacia el hombre mayor. No voy a fingir que esto no duele. Sucede. La gente sufrirá. Los sistemas fallarán. La transición será dolorosa. ¿Entonces por qué? Si sabías el costo, ¿por qué hacerlo? Porque la alternativa era peor. Otros 12.000 años de estancamiento. Otras 100 generaciones atrapadas en su lugar. Otra eternidad donde nada cambió y nadie tuvo oportunidad. Cifax miró al humano. Una criatura tan pequeña. Una especie tan joven. Y, sin embargo, derrocaron un imperio que había existido durante milenios. ¿Qué deseas?, preguntó finalmente. Ganaste. ¿Cuáles son sus términos? Webb negó con la cabeza. Aún no lo entiendes. No queremos reemplazarte. No queremos gobernar. No queremos tu poder. Así que ¿lo qué? Queremos que el sistema sea justo. Eso es todo. Eso es todo. Webb señaló los gritos. Cuando termine la crisis, cuando el nuevo valor se estabilice, ayudaremos con la reconstrucción. No como conquistadores. Como socios, ¿por qué nos ayudarían? Porque no somos monstruos. Porque la destrucción nunca fue el objetivo. Porque el caos sin propósito es solo crueldad. Una nueva alerta apareció en las pantallas. El volumen de operaciones en Freenet superó al intercambio universal por primera vez en la historia. El viejo sistema estaba muriendo. Lo nuevo estaba naciendo. Mira, dijo Webb. Señaló ciertas secciones de la pantalla. Tu crisis es mala. Pero no es total. Las especies que realmente producen cosas todavía tienen valor. Los sistemas que fueron construidos sobre mentiras están en llamas. Pero aquellos construidos sobre la realidad están sobreviviendo. Sifax miró hacia donde señalaba Webb. Era verdad. En medio del Mar Rojo, algunos indicadores se han estabilizado. Fabricación auténtica. Agricultura de verdad. Recursos reales. Cosas que existían independientemente de que alguien creyera en ellas o no. El Draxi, dijo Sifax lentamente. Su índice está subiendo. Porque realmente hacen cosas. Han estado infravalorados durante 6.000 años porque vuestro sistema los ha mantenido bajos. Ahora el mercado está descubriendo su verdadero valor. Era una sensación extraña ver caer un imperio mientras se estaba en su centro de mando. Sifax pasó 800 años generando riqueza, acumulando poder y manteniendo el sistema que hizo grande a su especie. Ahora estaba viendo cómo todo se desmoronaba. Y el humano a su lado explicó con calma por qué esto era algo bueno. ¿Reconstruirás?, dijo Sifax. No fue una pregunta. Ayudaremos a reconstruir. Hay una diferencia.
Webb se acercó a la pantalla. La pregunta es si serás parte de ello. Si el consorcio aceptará un nuevo papel en una galaxia transformada. ¿Cuál sería ese papel? Igual. No dominante. No controlar. Solo una voz entre muchas. Webb miró al hombre mayor. Tienes conocimiento, experiencia, recursos. Estas cosas todavía tienen valor. Pero solo si estás dispuesto a compartirlos. Sifax guardó silencio durante un largo momento. Sus ojos compuestos se movían por las pantallas, observando la destrucción de todo lo que conocía. Y lenta, dolorosamente, empezó a comprender lo que el humano le estaba ofreciendo. No conquistes. No venganza. No la humillación que el consorcio habría infligido si las posiciones se hubieran invertido. Una oportunidad. Un nuevo comienzo. Una oportunidad de ser parte de algo mejor. Tu especie es muy extraña, dijo finalmente Sifax. Así nos dijeron. Destruyes todo lo que construimos. Y luego te ofreces a ayudarnos a reconstruir. Así es como hacemos las cosas. Quema el bosque. Plantar nuevos árboles. Nos encogimos de hombros. Es un desastre. Es doloroso. Pero funciona. Fuera del centro de mando, el accidente continuó. Los mercados cayeron. Los sistemas fallaron. El viejo orden se ha derrumbado. Pero en medio del caos, algo más estaba sucediendo. Los comerciantes estaban encontrando valores reales. Los recursos fluyeron hacia donde se necesitaban. Las especies que habían estado atrapadas en la pobreza durante milenios finalmente estaban teniendo una oportunidad. Fue un desastre. Fue doloroso. Pero él estaba vivo. Y por primera vez en 12.000 años, la economía galáctica estaba realmente moviéndose, cambiando y creciendo. Los humanos trajeron el caos. Pero también trajeron algo más importante. Trajeron esperanza. 6 meses después del lunes negro, la economía galáctica no se parecía en nada a antes. El cambio universal todavía funcionaba. Sus pasillos todavía estaban llenos de comerciantes. Sus servidores todavía procesaban billones de transacciones cada día. Pero todo lo demás había cambiado. El índice de volatilidad ahora se movía libremente. Algunos días saltó un 10%. Otros días bajó mucho. Se eliminaron los algoritmos que anteriormente mantenían una estabilidad perfecta. En su lugar, nuevos sistemas rastrearon la actividad real del mercado sin intentar controlarla. Los precios reflejaban valores reales. Las empresas que producían cosas valían algo. Las empresas que solo existían sobre el papel no valían nada. La diferencia fue visible para todos. El Dr. Tanaka caminó por el piso de operaciones de Meridian Station. Le ofrecieron una oficina en la nueva administración de la bolsa. Ella se negó. Prefirió permanecer cerca de la acción. A su alrededor trabajaban en sus terminales comerciantes de decenas de especies. Los humanos, Draxi, Cart, incluso algunas especies más jóvenes del consorcio, que decidieron que el nuevo sistema ofrecía mejores oportunidades que el antiguo. El volátil movimiento ha pasado de ser un puñado de rebeldes a convertirse en el grupo dominante de comerciantes de filosofía en la galaxia. Ya no se llamaban a sí mismos volátiles. Simplemente se llamaban a sí mismos comerciantes. Un Draxi llamado Kalak se acercó a ella. Su piel gris estaba marcada con nuevos patrones. Símbolos de éxito económico que su especie no utilizaba desde hacía 6.000 años. Las últimas cifras de crecimiento, dijo, entregándole un cuaderno de datos. Las exportaciones agrícolas de Draxi aumentaron un 40%. La manufactura aumentó un 60%. Nuestra gente está construyendo cosas nuevamente. Tanaka sonrió. ¿Y el consorcio? Ajuste. Al menos algunos de ellos. Quienes aceptaron la nueva realidad están mejor de lo que esperaban. Quienes todavía luchan contra ella se están quedando atrás. No fue fácil. La transición fue dolorosa para todos. Los gobiernos colapsaron. Se perdieron fortunas. Las especies que nunca habían conocido dificultades tuvieron que aprender lo que significaba competir.
Pero se estaban haciendo nuevas fortunas. Se estaban formando nuevos gobiernos. Cada día aparecían nuevas oportunidades. Marcus Webb se ha convertido en una especie de leyenda. El humano que destruyó la economía galáctica y luego ayudó a reconstruirla. Recibió miles de solicitudes de entrevistas cada semana. Los rechazó a todos. Tanaka lo encontró en una pequeña oficina cerca de la estación Meridian. Estaba leyendo informes, como de costumbre. Su cabello se volvió completamente blanco. Tus ojos están quietos, son nítidos. Le ofrecieron nuevamente la presidencia, dijo. Lo sé. Me negué de nuevo. Seguirán preguntando. Y seguiré negándome. Webb dejó caer su panel de datos. El objetivo era derribar las estructuras de poder. Que yo sea presidente simplemente crearía uno nuevo. Entonces, ¿quién debería gestionar el intercambio? Nadie. Todo. Webb señaló el piso de operaciones visible a través de su ventana. Dejemos que los mercados funcionen solos. Deje que los comerciantes tomen sus propias decisiones. Dejemos que el sistema evolucione sin que nadie intente controlarlo. Esto es un caos. Sí, ese es el punto. Tanaka se sentó frente a él. Había trabajado con Webb durante 7 años. Ella lo vio como el cerebro de la mayor perturbación económica en la historia galáctica. Ella lo vio rechazar un poder por el que la mayoría de los seres matarían. Ella todavía no lo entendía del todo. ¿Qué crees? Ella preguntó. ¿En realidad? En el fondo. ¿Qué impulsa todo esto? Webb guardó silencio por un momento. Miró el parque. Seres de cientos de especies trabajando juntos, compitiendo, construyendo algo nuevo. Creo que los sistemas deberían servir a las personas y no al revés, afirmó finalmente. Creo que cuando los sistemas dejan de servir a las personas, éstas deberían tener miedo. Creo que nada es permanente y que intentar que las cosas sean permanentes es el primer paso hacia la tiranía. Esto da miedo. Estaba destinado a ser. Al menos para la gente en el poder. Webb sonrió. Para todos los demás, debería ser liberador. El conocimiento de que no importa lo mal que se pongan las cosas, el cambio siempre es posible. Los poderosos siempre caen al final. Los oprimidos siempre tienen su oportunidad. Sonó un pitido. Un mensaje de la nueva dirección de la bolsa. Estaban anunciando candidatos para la junta directiva reformada. Konica miró la lista. 12 nombres. 3 humanos. 3 Draxies. 2 dormitorios. Representantes de otras 4 especies que se han convertido en líderes de la nueva economía. Ni un solo tipo de consorcio entre ellos. Se quejarán. Ella dijo. Déjalos. Si quieren representación, pueden ganársela. Webb se levantó. Así es como funciona ahora. No se da nada. Todo está conquistado. Salió de la oficina. Tanaka lo siguió. En el parque comenzaba la sesión matutina. Los números brillaron. Los créditos fluyeron. Los comerciantes tomaron decisiones basadas en información real y riesgos genuinos. Era confuso, impredecible y a veces aterrador. Él también estaba vivo. En un rincón de la sala, una joven corredora de Draxie llamada Senna se estaba preparando para su primera inversión independiente. Se graduó del Instituto de Dinamismo Económico hace 3 semanas. Había estudiado matemáticas del caos con instructores formados por el propio Webb. Su primer oficio fue pequeño. Un puesto iónico en una startup tecnológica corintia. Verdadera empresa. Productos reales. Riesgo real. Ella escribió el pedido. El sistema procesó. Tus créditos han sido transferidos de tu cuenta al mercado. Por un momento no pasó nada. Entonces los números empezaron a cambiar. Su inversión ha aumentado. Cayó. Rosa de nuevo. Senna sintió algo que nunca antes había experimentado. Su gente ha estado atrapada en el estancamiento económico durante 6.000 años. Nunca se les permitió correr riesgos. Nunca se permitió que fracasara.
Ahora podía hacer ambas cosas. Fue aterrador. Fue emocionante. Era lo más viva que jamás se había sentido. Al otro lado de la sala de operaciones, el Elder Sitax observaba a la joven Draxie realizar su operación. Había sobrevivido al accidente. Su fortuna personal se redujo a una fracción de lo que era, pero todavía tenía suficiente para vivir cómodamente. Lo más importante es que aprendió. Los humanos tenían razón. El antiguo sistema no era estable. Estaba estancado. Muerto. La apariencia de permanencia ocultaba la realidad de la decadencia. Este nuevo sistema era caótico. Imprevisible. A menudo injusto. Pero estaba creciendo. Cambio. Evolucionando. Aumentaban las especies que habían quedado atrapadas en el fondo durante milenios aire. Las especies que se sentían cómodas en lo más alto tuvieron que competir por primera vez en su historia. Algunos de ellos estaban fracasando. Otros se estaban adaptando. La galaxia se estaba organizando de maneras que ningún algoritmo podría haber predicho. Sitax encontró a Webb cerca de la plataforma de observación. Todavía no entiendo tu especie, dijo el anciano. Eso es justo. No siempre nos entendemos. Tenías el poder de dominar. Después del accidente, podrías haberte llevado todo. En cambio, ayudaste a reconstruir. Compartiste tus conocimientos. Les diste a todos una oportunidad. Ese fue siempre el plan. ¿Pero por qué? Todas las especies de la galaxia habrían utilizado este poder para avanzar. ¿Por qué no hiciste esto? Webb guardó silencio durante un largo rato. Observó el piso de operaciones de abajo. Cientos de seres de decenas de especies trabajando juntos en un sistema que no existía hace un año. Porque el poder sin propósito es simplemente tiranía, dijo finalmente. Porque el objetivo nunca fue ganar. Fue para cambiar las reglas. ¿Cambiarlos a qué? Por algo justo. Algo donde los poderosos no sigan siendo poderosos para siempre. Algo donde los débiles tengan la oportunidad de volverse fuertes. Webb se volvió hacia el anciano. Su sistema está diseñado para mantenerlo en la cima. Nuestro sistema está diseñado para que todos sigan compitiendo. Esto suena agotador. Sí, sí. Pero también es apasionante, vivo, lleno de posibilidades. Webb sonrió. Has pasado 12.000 años sintiéndote cómodo. Ahora descubrirás lo que es intentarlo. Cibex consideró esto. Era una filosofía extraña. Incómodo. Demandante. Pero tenía que admitir que la galaxia ahora parecía diferente. Más vivo. Más impredecible. Más interesante. Supongo que puedo aprender, dijo. Todos pueden aprender. Ese es el punto. Debajo de ellos, el parque estaba lleno de actividad. Los números han cambiado. Los créditos fluyeron. Se asumieron riesgos y se obtuvieron recompensas. La economía galáctica era más pequeña que antes del colapso. El valor ficticio se había extinguido. Lo que quedó fue real. Empresas reales. Productos reales. Verdadera oportunidad. Y por primera vez en 12.000 años, cualquiera podría competir por ello. Los humanos han traído el caos a la galaxia. Derribaron la mayor economía de la historia. Destruyeron fortunas acumuladas durante milenios. Pero también trajeron algo más importante. Trajeron cambio, movimiento, evolución. Le recordaron a la galaxia que nada es permanente. Que los poderosos siempre deben temer a los inteligentes. Este estancamiento, por cómodo que sea, no es más que la muerte esperando a suceder. Y ahora la galaxia estaba aprendiendo lo que los humanos siempre habían sabido. Este caos no es el enemigo. El caos es el comienzo. En el parque, Senna vio crecer su primera inversión. Era pequeño. Fue arriesgado. Podría fallar, pero era suyo. Y por primera vez en la larga y triste historia de su especie, tuvo una oportunidad. Eso valía más que toda la estabilidad del universo.